Amados hermanos, el Señor les bendiga. Soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Estamos asociados con el ministerio profético Christian International Ministries. Y realmente estamos sobre el final de los tiempos. Y creo que esa fue una de las cosas interesantes, ¿verdad? Que cómo se nos vino desde aquellos años la idea de que iba a ser un ministerio que iba a ministrar sobre el final de los tiempos. Y fue profético, ¿verdad? Porque eso es lo que está sucediendo el día de hoy. No sé ustedes si acaban de ver los noticieros, yo los miré en la mañana y me di cuenta que la situación recrudece en el mundo entero. El presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, se dirigió a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, estaba todo ahí, los representantes reunidos, y él les habló, les dio un discurso y les presentó a todo el Senado un panorama dantesco de la guerra. Solo Dante Alighieri se le ocurrían situaciones como esa, ¿verdad? Es un panorama realmente apocalíptico al punto de que al ver las imágenes de los bombardeos sobre los hospitales, de los bombardeos de Rusia sobre las escuelas, de los bombardeos de Rusia sobre la población civil, miré que muchos senadores no soportaron las lágrimas, no podían evitar llorar de ver la deshumanización terrible de esta guerra. Y les decía que hace más de 80 años, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, no se miraban estas escenas dantescas en el mundo entero, en menos en Europa. Pero qué tremendo, él está pidiendo, como lo oyen ustedes, varias cosas, pero fundamentalmente está pidiendo que los Estados Unidos o la OTAN pongan una zona de exclusión aérea en Ucrania. El propósito de esa zona de exclusión es que la OTAN y los Estados Unidos no permitan que vuele ningún avión militar de Rusia ni de ninguna parte para evitar los bombardeos y las masacres que están pasando ahora. Pero el tremendo problema es de que ni los Estados Unidos ni Rusia se animan dije todavía, a acceder a esa petición de una zona de exclusión aérea porque significaría la intervención de la OTAN o la intervención de Estados Unidos en el conflicto y entonces se desataría la tercera guerra mundial. Esa es la amenaza de Putin, que cualquiera que entre va a haber consecuencias que jamás se han visto en la historia. Eso es lo que dice Putin. Entonces, este señor Putin, como tiene armas nucleares y tiene el gran garrote militar para golpear y pegarle a cualquiera, pues se ha metido arbitrariamente en un país y nadie lo puede detener porque él tiene armas nucleares y ni los Estados Unidos quieren ser responsables de la Tercera Guerra Mundial, ni la OTAN quieren ser responsables de la Tercera Guerra Mundial. Y qué fácil se dice la Tercera Guerra, ¿verdad que se dice fácil? ¿Verdad? Tercera Guerra Mundial, qué fácil se dice. Qué fácil se dice si no pensamos en las consecuencias de lo que todo esto quiere decir. Esto pasó el día de hoy en la mañana y vemos que los líderes del mundo están pensando cómo hacer para ayudar a Ucrania, porque realmente es arbitrario e injusto lo que ha sucedido. También nos dimos cuenta que los rusos no saben que hay guerra. La población rusa, la mayor parte de la población rusa, no saben que hay guerra. Creen que Trump es el presidente de Estados Unidos. Es tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es eso. La desinformación. La guerra de desinformación. Qué tremendo es la ignorancia. Simplemente el gobierno ruso ha copado, ha
tomado en su control todos los medios de comunicación y ustedes se dan cuenta que los rusos no saben ni siquiera que están en guerra. Y los que saben algo les están diciendo todo lo contrario, que son los ucranianos los que están, ¿cómo se llama? Los nazis son los ucranianos, que los fascistas son los ucranianos. O sea, les están diciendo todo al revés. Todo esto nos lleva a entender el efecto de los caballos apocalípticos. No hablábamos del caballo blanco, no hablábamos del anticristo, que el caballo blanco representa la falsedad, la mentira, el engaño, la política. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos hace poquito hicieron una encuesta y le preguntaron, yo la vi la encuesta, yo vi las entrevistas, me las mandaron mis compañeros, en donde le preguntan a ciertas personas de ciertos estados en los Estados Unidos si ellos creían que Trump era el presidente de Estados Unidos. Y decían que sí. Igual que allá en Rusia. Guerra. No, no hay guerra. No existe guerra. Es una operación. Es solo una operación. O sea, es un engaño total. Están utilizando los medios de comunicación masiva para engañar. Pero eso es propio del tiempo del anticristo. Eso es propio del tiempo de la iniquidad, el desarrollo del misterio de la iniquidad que le hemos venido diciendo a todos ustedes. Esto está tremendo porque todo esto implica que vivimos tiempos de tribulación. Este es el efecto de los 4 caballos apocalípticos. No solo la desinformación, la mentira, el engaño, el oscurantismo, la manipulación de la verdad, cómo tienen a la gente sumida en una serie de mentiras mundiales. Y qué tremendo que los seres humanos no nos damos cuenta, porque creemos todo lo que vemos en los noticieros, creemos todo lo que vemos en la televisión, creemos todo lo que dice la CNN, creemos todo lo que dice el Canal 34, creemos todo lo que dice Fox News, y así en Rusia igual. Mire, qué interesante ver el efecto de este caballo, de estos caballos que están galopando el día de hoy y nos tienen al borde de una tercera guerra mundial. Tercera guerra mundial implica el exterminio de la humanidad. Tercera guerra mundial es el acabose, la hecatombe. Nos matamos entre nosotros mismos. ¿No es eso lo que está diciendo el Armagedón? ¿No es eso lo que nos dice el capítulo 16 del libro de Apocalipsis que va a suceder? Pero quiero decirle algo, dentro de todo este panorama negativo, nefasto, para usted y para mí hay esperanza. Quiero decirle hoy a usted que usted y yo no tenemos por qué preocuparnos de ese asunto. Ese es el mundo, el que está hoy asustado, el que tiene hoy temor y miedo, es el mundo. Pero como usted y yo conocemos la profecía de Dios, usted y yo conocemos la palabra de Dios, usted y yo sabemos qué es lo que va a pasar. Sí la conoce. Por eso les invito a leer más la Biblia. Les invito. Hermano, tenía preparado un PowerPoint ahí, pero fíjese que dije, voy a gastar mucho tiempo si lo explico. Lo que sucede es que el ser humano quiere entender con la mente natural los misterios de Dios y no puede. Ese es el tremendo problema. No estoy en contra de la teología, yo creo que hacemos teología. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia y explicamos algo, estamos haciendo teología. No es que no creo en la escatología ni en los escatólogos. Por supuesto que sí. Pero el tremendo problema es que a estas cosas de los misterios de Dios no le vamos a llegar con el conocimiento de la mente natural, con el análisis cerebral de nuestra mente finita, a los misterios de la eternidad. Se necesita una mente eterna, se necesita una mente espiritual para poder comprender los misterios de Dios. Y fíjese que al entender estos misterios de Dios, que están aquí revelados, sabemos cómo va a terminar esto, sabemos qué es lo que va a pasar, y cuando uno sabe, se le quita el temor. Lo que a uno le da miedo es cuando uno no sabe, cuando uno está en ignorancia. Pero esta bendita palabra de Dios nos dice a usted y a mí qué es lo que va a pasar para que no tengamos temor.
Como dice el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. No tenga temor, no tenga miedo. Sepa cuáles son las promesas que Dios tiene. Sepa cuál es el plan de Dios para los últimos días. Y cuando usted conoce el plan de Dios, ve que todo se va desarrollando como tiene que ser. Indudablemente el universo marcha como debiera. Indudablemente el plan de Dios marcha en la precisión de la mente de Dios. Pero cuando la gente ignora, por eso le da miedo. Pero usted y yo no debemos de tener temor. Hay un plan de Dios y lo que está sucediendo es parte de ese plan. El problema muchas veces son las escuelas teológicas, las escuelas escatológicas. Unos que dicen que es de esta manera, otros que dicen que es de otra. Y usted sabe, eso le traía un PowerPoint, pero en otra oportunidad se lo enseño. Las diferentes escuelas escatológicas, los que piensan que no hay milenio, que sí hay milenio, que el arrebatamiento es antes de la tribulación, que no va a haber prueba para la iglesia, que vamos a ser llevados ante. Todo eso es lo que ha creado confusión, porque cuando no es el Espíritu Santo el que revela, lo que se crea es confusión. El hombre con su mente natural va a deducir esto, va a deducir aquello y va a crear confusión. Creo que dependemos de la revelación de Dios por medio de su Espíritu Santo sobre lo que dice la Escritura. No nos podemos salir de esto. Lamentablemente, pues el libro de Apocalipsis es un libro tan alegórico, tan profético, y por ser profético es alegórico. En parábolas abriré mi boca y te revelaré los enigmas. Entonces es importante que entendamos. Yo le digo, humildemente le digo a usted, yo estoy convencido que estamos pasando la tribulación. Llámele principio de dolores, llámele que apenas está comenzando, llámele como quiera, pero yo sé que es la tribulación. ¿Okay? Estamos siendo puestos a prueba. Y esto es importante, porque yo le hago la pregunta, o me imagino que usted se hace usted mismo la pregunta, bueno, ¿y los cristianos cómo debemos de vivir el tiempo de tribulación, si es que lo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a afrontar la tribulación o los tiempos tribulacionarios, los tiempos de prueba, los tiempos de persecución? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a esa realidad profética? Mucha gente dice que no, la iglesia no va a estar aquí durante la tribulación. Y ellos mismos están ahorita aquí. Esos mismos ministros que dicen eso, ahorita están aquí en la tribulación. ¿Cómo le explicarán a su gente todo esto? Esas son las preguntas que me hago. Y esos hermanos que dicen que no, la iglesia no va a pasar la tribulación, ¿qué explicación le estarán dando a la gente ahora? Con todo esto del coronavirus que ha matado más de 6 millones de personas, con todo esto de la guerra que puede ser una guerra nuclear, el caballo rojo galopando en el mundo entero, los precios, el hambre, la carestía, todo lo que está profetizado por el caballo negro. ¿Qué le voy a decir a usted? El caballo amarillo, pues ese es el COVID-19. No, o sea, dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor tonto que el que no quiere entender. Pero seamos sabios, con humildad y con sencillez. Háblame, Señor, a mi corazón. Y vea que hay algo que le voy a decir. La Biblia nos dice, es que eso es lo bonito de tener esta palabra de Dios con nosotros. Que aquí viene explicado todo, vienen las instrucciones para todos los que queremos ser entendidos en esto. Los que queremos saber cómo podemos hacer para atravesar una situación como la que está pasando ahorita. Hay un verso en Isaías capítulo 26. Me gustaría invitarlo a que, si tiene su Biblia en la mano, por ahí cerca, a mano. Capítulo 26, que al principio de la pandemia se habló mucho de este verso. Isaías capítulo 26, para que nos dé un poquito de luz de cómo debe comportarse un cristiano, cómo debe comportarse el pueblo de Dios en tiempos de tribulación. Atemorizarse, llenarse de miedo. ¿Ahora qué vamos a hacer? No, aquí dice, ¿qué debemos hacer? Aquí dice qué es lo que va a pasar. Y aquí dice a quiénes le va a pasar.
Todo eso no le va a pasar a usted ni a mí. Esto no es para usted ni para mí. Si nosotros entendemos. Mire lo que dice. Dice el verso 20, capítulo 26 de Isaías. Dice el verso 20. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Eso se llama la indignación. Diga conmigo indignación. No lo oigo. Diga indignación. Indignación. Gracias. Gracias por la fe que tiene. Gracias por haberlo dicho. ¿Ve qué dice indignación? En el Salmo 78, refiriéndose a los juicios, usted va a ver que dice en el Salmo 78, que hemos mencionado en muchas oportunidades, va a ver usted que habla aquí de la indignación cuando está hablando de los juicios de Egipto, de las plagas de Egipto. Usted en su casa puede leer del verso 42 al verso 52. Léalo despacito y va a ver que está hablando de cuando Dios mandó a Moisés a decretar las 10 plagas de Egipto. Dice el verso 40. Dice el verso 40. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia. Y aquí vuelve a decir indignación en Isaías, capítulo 26, verso 20, dice, hasta que pase la indignación. O sea que son juicios, hasta que pase el juicio, porque Dios está indignado con una humanidad que ha dejado de ser humana, con una humanidad que se está matando a sí misma. Y mire qué interesante. ¿Vio el misterio? Dice aquí, cierra la puerta tras de ti. ¿Vio que dice eso? Ciérrala. ¿Qué quiere decir cierra la puerta? ¿Qué querrá decir? Eso es un enigma. Ahí hay un mensaje. En parábolas abriré mi boca y te revelaré los enigmas. En parábolas. Cierra la puerta. ¿Será que hay que cerrar la puerta? Eso es lo que parece, ¿verdad? Cuando se mete uno en cuarentena, cierra la puerta. ¿Pero qué quiere decir cierra la puerta? ¿Qué quiere decir cierra? ¿Por qué dice cierra la puerta tras de ti? Escóndete por un corto tiempo. Además, tiene un unito, corto tiempo, dice, por un momento. Hasta que pase el juicio, la indignación, furia, indignación. Y dice un ejército de ángeles. Eso dice el Salmo 78, que no lo terminamos de leer, fui injusto. Salmo 78 está hablando y dice, envió sobre ellos, verso 49, estoy en Salmo 78, verso 49, creo que dije 40 por error, pero es verso 49, dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores, hablando de las 10 plagas de Egipto. O sea que esas 10 plagas fue una administración de ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está pasando hoy en el mundo es administración de ángeles. Es la indignación de Dios. Y dice aquí, verso 50, preparó senda para su ira, no eximió sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga, a la peste. Eso dice el Salmo 78, del verso 42 al verso 52, refiriéndose a las plagas de Egipto, les llamó indignación. Y dice que son un ejército de ángeles, caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, caballo amarillo. Y al caballo amarillo se le dio autoridad sobre una cuarta parte de la población del mundo. Lleva ahorita 6 millones de muertos y no ha terminado. Y póngale cuidado, la pandemia no se ha terminado.
En este momento en China hay un lockdown. Están cerrando otra vez. Están declarando cuarentena en China otra vez. Y en Europa también. Viene de regreso. Para todos los que, ¡ay, gracias a Dios se fue! ¿Quién dijo que se ha ido? No ha oído nuestras predicaciones. No ha oído nuestras enseñanzas. Bueno, hay gente que tiene oído y no oyen. Tienen ojos y no ven. ¿Ve? Qué tremendo. ¿Por qué dice, cierra la puerta tras de ti? Porque lo que Dios le está diciendo a Israel en el verso 20 es cómo pasar un tiempo de juicio. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios en tiempos como este? En tiempos de tribulación, en tiempos de juicio. Aprendamos de la palabra del Señor. Aquí nos dice cómo resolver el problema. Aquí me está diciendo, cierra la puerta. ¿Pero qué quiere decir cierra la puerta? ¿A dónde me conduce el cerrar la puerta? Hasta que pase la indignación. Bueno, yo recuerdo una experiencia con Eliseo, allá en Segunda de Reyes, si quiere acompañarme, Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, déjeme encontrárselo. Segunda de Reyes, capítulo 4. Aquí lo tengo. Segunda de Reyes, capítulo 4. Llegó una viuda con Eliseo. Una viuda, y dice el verso 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor y ha venido el acreedor a tomar mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Qué calamidad estaba, ¿verdad? Dime qué tienes en casa. Ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Mire lo que hay que tener en casa. En casa hay que tener unción. En casa, por lo menos hay que tener la llenura del Espíritu Santo. El bautizo con el Espíritu Santo. Por lo menos un poquito de aceite. Qué tremendas las personas que jamás en su vida han tenido una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Cómo la van a hacer en este tiempo? Bueno, le dice, tu sierva no tiene más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. No pidas pocas. Eso es importante. No sea conformista. No piense como mediocre. No piense con una mentalidad de perdedor. No pida pocas. Piense que va a recibir muchas. Muchas. ¿Ok? Luego, ahí viene el verso 4. Entra y le dice, óigalo, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Cierra la puerta. Lo mismo que le dice aquí, cierra la puerta atrás de ti. Va a pasar algo. Primero, cerrar la puerta significa no salir corriendo. Cerrar la puerta quiere decir, quédate donde Dios te mandó. Permanece donde Dios te mandó. Persevera donde Dios te mandó. Quédate donde Dios te puso. Hay gente que no. Abren la puerta y salen huyendo. Abren la puerta y salen huyendo, y cerrar la puerta quiere decir, va a pasar un milagro. Dios va a hacer algo ahí si permaneces ahí. Cierra la puerta. Permanece. Por eso Jesús dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y eso es lo que quiero decirle a usted. Cierra la puerta. Mantente en el lugar donde Dios te mandó. Mire cuánta gente ha salido huyendo por la pandemia.
¿Cuánta gente ha salido huyendo por la pandemia? Me contaba una persona, hermano, me dice, yo me fui de la iglesia, erróneamente me fui de la iglesia durante la pandemia. No, perdón, erróneamente me fui de la iglesia por una situación que pasó. Chismes y esa cuestión, ¿verdad? Me dijeron. Y debo decir que me afectaron mi corazón. Los chismes y las murmuraciones que oí afectaron mi corazón. Me pegó duro. Pero fíjese qué tremendo que andaba en un lugar y andaba en otro y andaba en otro. Hasta que vino la voz del Señor y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Yo no te traje a estos lugares. Tremendo. ¿Qué estás haciendo aquí? Porque mucha gente, por tribulación, por chismes, por pandemia, por lo que fuera, nunca supieron cerrar la puerta y se fueron del lugar donde Dios los mandó. Estaba oyendo ahora a un compañero pastor. Ustedes saben quién es. Estaba escuchando una de sus predicaciones y lo estaba oyendo decir. O sea, hermanos, dice, yo sé que los han estado llamando por teléfono para que se vayan de este ministerio. Hay gente que se va, dice, me dice el pastor. Se fueran en paz, dice, pero se van y empiezan a llamar a la gente para sacarla de la iglesia. Y dije yo, Andy, no estás solo. No estás solo. O sea, no es al único que le pasa. Pero es que eso es lo que sucede en los tiempos de tribulación. La gente que no persevera no la va a hacer. La gente que no aprendió a ser fiel a la palabra de Dios, a la instrucción de Dios, no la van a poder hacer. La gente que no cierra la puerta no va a ver el milagro. La gente que no aprende a mantenerse donde Dios los mandó y donde Dios los puso, eso no la van a hacer. Es como que tienen la maldición del judío errante. Andan por aquí, andan por allá y en ninguna parte son felices porque Dios no los mandó para allá. Estos días, algunas personas han llegado, de los que se fueron, algunas personas han regresado a la iglesia. Tal vez no se dan cuenta que yo me doy cuenta, pero ya me he dado cuenta. Y les quiero decir, bienvenidos, hermanos. Bienvenidos, los admiro, porque se necesita tener humildad para reconocer que uno se equivocó. Algunos han regresado. No tenga temor. No los vamos a rechazar. Las puertas están abiertas. Yo no los corrí. Se los llevaron con chismes o se los llevaron porque como estaba cerrada la iglesia por año y medio, se fueron a meter aquí, se fueron a meter allá, porque no entendieron esto, de que hay que cerrar la puerta. Hay que cerrar la puerta, quiere decir, quédate donde Dios te mandó. Quédate ahí, no te muevas de ahí, no te salgas de ahí. Cierra la puerta. Nada tiene que ir a hacer afuera. Cierra la puerta. Y el que cierra la puerta, ese es el que va a ver el milagro. Ese es el que va a ver la multiplicación. Ese es el que va a ver la provisión de Dios, la multiplicación del aceite, la bendición de Dios. No vamos a salir mal de este problema, hermano. Perdóneme. Si usted cierra la puerta y se mantiene obedeciendo la instrucción de Dios, usted no va a salir empobrecido de todas estas situaciones. Usted va a salir bendecido, prosperado, enriquecido, porque así pasó con Israel. Esto no es nuevo. Lo que es ya fue. Y lo que fue será. Este tiempo no es un mal tiempo para nosotros. Es mal tiempo para los del mundo. Es mal tiempo para los desobedientes. No que tenemos que hacer que los desobedientes vengan a la actitud de los justos. Hay gente que se enoja porque uno recibe a los que se fueron. No. A los que se fueron hay que perdonar. Estamos en el negocio de perdonar. Estamos en el negocio de aceptar. Estamos con la instrucción de Dios
de hacer volver a los desobedientes a la actitud de los justos. En eso es lo que estamos ahora. Por eso, bendita aquella gente que tiene el valor de decir, regreso a donde Dios me mandó. Regreso a donde Dios me puso. Es tremendo esto, ¿verdad? Es tremendo esto. Y entonces cuando usted cierra la puerta, porque en los dos casos le dice, cierra la puerta detrás de ti. Y aquí le dice, y de tus hijos, y de tus hijos, y de tus hijos, le dice a la mujer viuda, detrás de ti, y ahora dice, y de tus hijos. Porque Dios quiere salvar tu familia. Dios quiere salvar tu descendencia. Dios quiere salvar tus hijos. Eso es lo que, eso no está ahí de casualidad. Sí, es tremendo lo que le dice, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 4. Y de tus hijos, tu familia. ¿No hemos estado predicando que será como los días de Noé? Que Jesús dijo va a ser como los días de Noé y como los días de Lot. ¿Y quién se salvó en los tiempos, en los días de Noé? La familia de Noé. Y en los tiempos de Lot, la familia de Lot, con la excepción de la mujer. Estaba demasiado enamorada de Neiman Marcus. Estaba demasiado enamorada de San Francisco. Y volvió para volver atrás. No quiero más. Porque no hay nada que el mundo pueda dar, ¿verdad? Eso es lo que pasa. La gente que quiere volver atrás a vivir como antes. No se puede con Dios, ¿verdad? Entonces, quiere Dios que cierres la puerta detrás de ti, con tú y con tus hijos, y de tus hijos. Mete a tu familia donde realmente Dios te mandó. Lamentablemente, tengo que decirlo, las noticias llegan con uno, mucha gente que abrió la puerta, se fue, han tenido que estar velando a sus muertos. Por una razón o por otra, lamentablemente, la falta de cobertura, la falta de un techo, la falta de una puerta cerrada que evite la entrada del espíritu de muerte. Se les ha muerto la mamá, se les ha muerto el papá, se les ha muerto familia, se les han muerto hermanos. Pero es porque no supieron cerrar la puerta. No quisieron, no entendieron que no se debería dejar la puerta abierta. Hay que cerrar la puerta. ¿Qué significa eso? Perseverar donde Dios lo mandó a uno. Mantenerse donde Dios lo mandó a uno. No moverse si no es realmente el Espíritu Santo de Dios el que te mueve. Pero qué terrible es moverse por el espíritu del chisme. Qué tremendo es moverse por el espíritu de la murmuración. Se movieron porque el espíritu de murmuración los movió. Por eso les han pasado tan malas experiencias. Y yo creo que es importante que vayamos entendiendo que es claro que al cerrar la puerta se produjo la multiplicación del aceite. Manténgase donde Dios lo mandó y usted va a ver la multiplicación del aceite. Va a ver usted la multiplicación del poder de Dios con usted y con sus hijos, porque se supone que tiene que meter a sus hijos. Va a ver la multiplicación del poder de Dios en la vida suya y en la vida de sus hijos. Es una promesa. Aquí está, en medio de una crisis, en medio de un juicio, en medio de la lluvia, de la indignación de Dios. Cerrar la puerta y vamos a ver el milagro, el poder de Dios, la señal. Vamos a ver los prodigios de Dios cuando nos mantengamos obedientes a la instrucción del Señor. No nos movamos por chismes, murmuraciones y
El Satanás es tan astuto como serpiente, ¿verdad? Viene y la lengua se le quiere meter en la oreja para decirle, fíjese, fíjese, ¿entiende? Y eso ha movido a gente. Y pobrecitos, mire cómo les ha ido a muchas personas, ¿verdad? Entonces quiero decirle que los únicos que van a ver el poder del aceite son los que cierran la puerta. El poder de la unción son los que cierran la puerta, son los que se mantienen. El poder del Espíritu de Dios son los que se mantienen con la puerta cerrada en el lugar donde Dios los mandó. Otra cosa que es importante en toda esta situación, ¿verdad? Hay cosas que hay que analizar, ¿verdad? En el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 13, el Señor Jesús dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué dice hasta el fin? Esto me hace recordar Israel. Israel en Egipto. Israel no fue sacada de Egipto antes de la tribulación. Por eso yo, hermanos, prepárese, vamos a pasar la tribulación, pero vamos a pasar la tribulación con el Señor, protegidos por Dios. Yo no estoy de acuerdo con la enseñanza popular y populista. Enseñanza populista. Respeto a los que la predican. Los respeto y a muchos los quiero mucho, pero no estoy de acuerdo. Porque la iglesia tiene que ser probada y el ejemplo está en Israel. Israel no fue sacada de Egipto antes de que se terminara hasta la 10ª plaga. Todo lo experimentó dentro de Egipto. Fue hasta después de la 10ª plaga que Israel se le permitió abrir el mar, una salida sobrenatural, el arrebatamiento. Fue pero después de la 10ª plaga. Todas las plagas se las llevó Israel en Egipto. Aquí vamos a estar. Nada más que vamos a estar protegidos en Gosén. Eso es lo interesante. Gosén. ¿Qué tienes en tu casa? Un poquito de aceite, le dice. Había por lo menos algo. Gosén es una ciudad de almacenamiento. Era el granero de Egipto. ¿Sabes lo que significa el granero, verdad? Donde está la provisión, donde está la comida, donde está lo que nos hace vivir, la comida, el alimento. Está la bendición. Ahí es donde van a guardar. Por eso, no tenga temor de lo que esté pasando allá afuera. ¿Qué dicen que la bomba atómica? Allá ese es asunto del Señor. ¿Qué tiran la bomba atómica? Señor, yo estoy en Gosén y yo estoy creyendo tu palabra. Yo estoy creyendo que tú nos vas a proteger como protegiste a Israel. Tu palabra dice que lo que es ya fue y lo que fue será. Y así como protegiste a Israel estando en Egipto, sin haberlo sacado de Egipto, Israel pasó por toda la 10ª tribulación, la gran tribulación. Tú le diste la perseverancia a Israel para que aguantara la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la 10ª. Todas las aguantó Israel. Ahí, guardadito, con la puerta cerrada en Gosén. Pero ahí estaba el grano. Ahí estaba la provisión de Dios. Ahí estaba el alimento de Dios. Ahí estaba la comida de Dios. En Gosén. Mientras afuera de Egipto les llovía que esto y que el otro, que la plaga y la otra plaga y la otra plaga. Y los israelitas atravesando todas las plagas sin ningún problema. ¿Me entiende? Si usted permanece, si usted guarda la palabra de la perseverancia, todas las plagas que venga, a usted no le van a hacer nada. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Y por qué lo tiene que creer? Porque así pasó con Israel. No cree que Israel pasó una plaga, ni pasó 2, ni pasó 3. Pasó
10 plagas. Ya me los imagino cuando iban en la 7ª plaga. ¿Cómo se creía? Señor, está lloviendo duro. Se están muriendo los animales, no hay comida, el caballo negro. No se pueden comprar comida. La gasolina está carísima, Señor. ¿Cómo hacemos? Y Dios los tenía, pero ahí está todo lo que necesitan. Ahí están en la ciudad donde están los almacenes de la comida. Las ciudades de almacenamiento. Los graneros de Dios. A usted no le va a hacer falta nada. Mientras usted se mantenga creyéndole a Dios. Mientras usted se mantenga creyendo que esta es una palabra sobrenatural de Dios para usted. Mientras usted no se acobarde. Es que hay gente que piensa que ser cobarde es no ir a la iglesia. Muchos han tergiversado la valentía. Que ser valiente es ir a exponerse a la iglesia al coronavirus. Por eso hay muchos muertos. Eso no es ser valiente, eso es ser tonto. Eso es ser imprudente. Si a mí Dios no me da una palabra, yo no me muevo. Pero si Él me da la palabra, entonces sí. Si Dios les dio la palabra, entonces ¿por qué se murieron tantos? ¿Por qué? Porque se llaman falacias, hermano. La gente es buena para la verborrea y dicen una cosa y dicen otra. Hermano, que los que no vienen a la iglesia es porque son unos cobardes. Mentira, no es cierto. La valentía es ahora, a la hora de predicar lo que hay que predicar, de decir lo que hay que decir, de obedecer lo que hay que obedecer. Yo le voy a decir ahora, usted no va a salir arruinado de este asunto. Primero, yo no creo que Dios quiera que usted esté muerto. Yo no creo, me niego, no lo puedo aceptar, porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo sé que Dios no quiere que tú estés muerto. Esas son falacias de mucha gente. No es cierto. Usted se mantiene. Miren, nosotros estuvimos 1.5 años cerrados esperando una palabra de Dios. Y en medio de la pandemia, en medio del surge, en medio del recrudecimiento del Omicron, me viene la palabra, abre. Pero no era la palabra que yo estaba esperando. Pues sí. Y si me dijo que abría, a mí no me importa lo que esté pasando, yo abro. ¿Cuánta gente se ha muerto? Y mire la iglesia. Mucha gente pensó, ya no existe la obra de Orange, se acabó la obra de Orange. ¿Cuánta gente nos deseó el mal? Ellos ya no existen, nosotros todavía estamos vivos. Ellos ya no son, nosotros todavía estamos aquí. Y estaremos aquí, prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba, y aquí estamos. Pero es porque yo quiero caminar por una palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Por eso, para mí es importante ver cómo Israel resistió la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, total, la décima, la totalidad. Y ahí estuvo, permaneció con la puerta cerrada. Los que permanecen, los que no se mueven por chismes, ni por las circunstancias del mundo, sino porque están esperando oír una palabra de Dios. Por eso en los últimos días dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, lo que usted cerró la puerta, profetizarán. Habrá profecía, habrá guianza, habrá lámpara encendida en los últimos días. Muévase por la guianza, no por los chismes. Muévase por la palabra de Dios y no por las murmuraciones. Eso es lo que hemos aprendido en este tiempo. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Gloria a Dios que nos ha librado a nosotros de la pestilencia que hay allá afuera. Hemos estado, ha llegado cerquita, pero gracias al Señor, en su misericordia nos ha guardado de la pestilencia. Y otra cosa que recibí, ¿se fijaron cómo salió Israel de Egipto?
Después de que pasaron las 10 plagas horribles que pasaron, la escena dantesca de ver aquel montón de muertos, aquella mortandad de animales, de aves, de vacas, de ganado y hasta los primogénitos, todos muertos. Imagínense cómo olía Egipto, peor que Ucrania. Pero Israel no salió empobrecido. Israel no salió haraposo de ahí. Israel no salió derrotado de ahí. Israel salió con oro, con plata y con ropas. No salió desnudo, haraposo, salió bien vestido. Dios te va a bendecir. Si usted permanece en la palabra del Señor, si usted se para en la promesa que Dios nos está dando en esta bendita palabra de Dios, usted no va a salir arruinado de todo esto. Piénselo. Este es el momento que usted debe arrebatar. Este es el momento en el que usted le puede decir, Señor, mira lo que está pasando, dame la creatividad. Y dice ahí que si uno necesita sabiduría, dice Santiago en el capítulo 1, pídala. Pídala con fe. Pídala creyendo y Dios le dará abundantemente y sin reproche. Más de lo que ustedes pueden imaginarse que les puede dar. Pero dejen esa mentalidad derrotista, dejen esa mentalidad de pobreza, de miseria, dejen esa mentalidad de ser rabo, porque Dios no quiere que seamos rabo. Dios nos va a sacar de esta tribulación como cabeza, vencedores, nos va a sacar triunfantes, victoriosos de todo este problema. Si le creemos, si sabemos y actuamos, estoy actuando porque Dios me dio una palabra. Y si me quedo parado aquí, es porque Dios me dio una palabra. Y si paso para allá y doy el otro paso para allá, es porque lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. No se mueva. Pídale, Señor, dame sabiduría para un negocio. Bendíceme, Señor. Bendíceme, así como bendijiste a Israel. Ponme en tus graneros. Póngame, Señor, en la ciudad de almacenamiento. Póngame donde está tu provisión. Yo voy a salir bendecido de esta crisis mundial. Yo voy a salir muy bendecido, prosperado de este momento de juicio para el mundo. Este juicio para el mundo no es juicio para nosotros, es juicio para ellos, para los desobedientes, para los que no se mantienen, para los endebles, para los tembeleques, para los que no se saben sostener en la palabra que Dios les da. Para ellos es esto. Esto no es para ustedes. Vas a salir bendecido de esto. Piénselo. Yo bendigo tu negocio. Ese negocio que tienes de flores. Ese negocio que tienes de cortar pelo. Ese negocio va a ser súper bendecido. Ese negocio, ese trabajo que estás haciendo con tus manos, Dios te va a dar más gracia y tú te vas a dar cuenta cómo se va a multiplicar y se va a multiplicar y se va a multiplicar y se va a llenar la vasija y se va a llenar la otra vasija y la otra vasija y la otra vasija y la otra vasija y la otra vasija. Vas a llenar el cuarto de vasijas si cierras la puerta y si te mantienes. En el nombre de Jesús. Los negocios de ustedes van a recibir la gracia de Dios. Pero párese en la palabra del Señor. Sosténgase en la palabra del Señor. Manténgase donde Dios lo mandó. Y con tus ojos verás la paga de los impíos. Y con regocijo verás la recompensa de Dios para todos aquellos que perseveran hasta el fin. Insisto, no es perseverar un poquito, no es perseverar un ratito, no es perseverar unos días, no es perseverar un par de semanas, es perseverar hasta el fin en la palabra que Dios nos ha dado, en el propósito que Dios nos señaló. Eso es lo que le quiero decir. No tenga temor. Yo sé que usted va a salir bendecido de toda esta tribulación. Pero la iglesia va a ser probada. Todo esto quiere decir, Israel fue probado ahí. Isaías, ¿qué era? Una prueba. Le estaba diciendo, pueblo mío, cierra la puerta hasta que pase la indignación. Manténgase ahí. Va a estar ser probado. Israel en Egipto, en Gosén, estaba
siendo probado. Si Jesús fue probado, si el Padre probó a Jesús, el Padre nos va a probar a nosotros. Por eso somos hermanos de Jesús. Por eso, qué interesante, que quiero llevarlo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos, y quiero leerlo con usted. Capítulo 8. Dice el verso 29. Usted se lo sabe. Porque a los que de antemano conoció, a usted y a mí, porque a los que de antemano conoció, Romanos 8, 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos está llamando hermanos. Hermanos, ¿ustedes entienden el honor de ser hermano de Jesús? ¿Ustedes pueden entender el privilegio tan extraordinario que consiste en ser hermano del Señor Jesús? Hermano del Señor Jesús. Llamarse hermano. Es más, si usted va conmigo a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Lea conmigo, aquí lo tengo. Dice el verso 10. Dice, entonces Jesús le dijo, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. A mis hermanos. Si a Jesús lo probaron, a los hermanos también. ¿Usted cree que la iglesia se va a ir sin ser probada? ¿De veras, usted cree eso? ¿Usted cree que la iglesia se va a ir antes de la tribulación para no ser probada? Para no pasar esas cosas tan horribles, dantescas, de la gran tribulación. No. O sea, que la iglesia no va a ser probada. O sea, a Jesús lo probaron y a los hermanos no. Mire, en el libro de Isaías, en el capítulo 28, Isaías capítulo 28, aquí lo tengo. Siempre hay un verso que me pega duro. Capítulo 28, dice el verso 16. Por tanto, así dice el Señor Dios. He aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. Me gusta cómo termina, dice bien colocada. Los que, bueno, yo no soy arquitecto, ni constructor, ni general contractor y esa cuestión, pero sí he estudiado un poquito lo que son las construcciones de los templos y las catedrales y esas cosas, ¿verdad? Porque estábamos estudiando lo que es la bóveda, cómo se construye una bóveda en el tiempo de los hebreos y los romanos y todo esto, ¿no? Y mucho depende se llama la piedra angular. Esa piedra sostiene, es tan especial esa piedra, que es la que sostiene todo el resto. Se cae esa piedra y se desbarata todo. Se cae la bóveda. ¿Okay? Por eso tiene que ser piedra probada. Y dice que esa está hablando de Jesús. Pongo por fundamento en Sión, Cristo, una piedra, y ese es Cristo. Tú eres Pedro. No sé si me está entendiendo. Piedra, Pedro, lo que le dijo el Señor. Dice, qué tremendo, sobre esta piedra, ¿verdad? Dice, pongo por fundamento en Sión una piedra probada. ¿Usted me quiere decir que van a probar a Jesús, lo probaron y no van a probarlo a usted? No nos van a probar a nosotros. Nos vamos a ir antes de ser probados. No, Señor. A todos nos van a probar porque ahí estaban probando. Cuando le dice, cierra la puerta detrás de ti hasta que pase mi indignación, era que estaban probando. Israel en Gosén,
durante las 10 plagas lo estaban probando. A ver si le hacía caso al profeta Moisés. A ver si obedecía la palabra de Dios dada por medio de Moisés. Probados. Vamos a ser probados, eso no se lo quita nadie. Pero después de la prueba, eso es lo que yo le quiero decir. ¿En qué consiste la prueba? En cerrar la puerta. En creerle a Dios su palabra. En creerle las promesas. En obedecer. En no moverse sin palabra de Dios. No por palabra de chisme, no por palabra de murmuración, no por palabra de hombre, no por temor, no por miedo, no por ocurrencia, no porque la iglesia está cerrada y me voy a mover a otra. Esperar a ver qué dice Dios. No me muevo si Dios no me habla. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y si no me está alumbrando, mejor no me muevo. Me voy a mover cuando la lámpara se enciende y me diga por aquí es. Pero de aquí, Dios te va a sacar bendecido. Los que permanezcan en Gosén, los que permanezcan obedeciendo a Moisés, la palabra dada por Dios a través de su profeta Moisés, los que permanezcan con la puerta cerrada donde Dios los mandó, van a salir con aceite, van a salir con harina, van a salir con provisión sobrenatural, van a salir con bendición, van a salir con oro, van a salir con plata, van a salir con vestiduras, van a salir bendecidos de toda esta tribulación. Pero manténgase. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Este no es el tiempo de dar pasos a lo loco. Este no es tiempo de dar pasos de ciego. Este no es tiempo de meter la pata en el hoyo. Este es tiempo de dejarse guiar por la palabra, de dejarse guiar por el Espíritu de Dios, de hacer la voluntad de Dios y no moverme si Dios no me habla primero. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la Iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio 27 Campus Drive en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road y la Campus Drive a su mano derecha. Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito, área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. El Señor les bendiga. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré, te rodeará, te cubrirá.
este lugar. Te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán. Te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, 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 iglesia, adórale. Dile aleluya. Adórale, adórale.